Pensemos un momento en esto. ¿Cómo pasamos de una observación tan simple como los hijos se parecen a sus padres a descifrar el mismísimo manual de instrucciones molecular que hace que eso suceda? Es fascinante. Hoy vamos a hacer justo eso, un viaje para desempaquetar la genética, desde que era una total caja negra hasta que se convirtió en el plano maestro de la vida. Miren, esta es nuestra ruta de hoy. Vamos a empezar con el misterio original, el punto de partida de todo. Luego nos asomaremos a esa era de la caja negra. Veremos el momento exacto en que se descifró el código, entenderemos cómo ese plano se hace realidad, y al final vamos a reinterpretar un concepto clásico con una visión totalmente moderna. Y es que todo, absolutamente toda esta ciencia, arranca con una pregunta. Una pregunta súper básica que la humanidad se ha hecho, yo creo, desde siempre. Ahí está. Esa simple curiosidad es el motor de la genética. Los primeros científicos veían los resultados, ¿no? El parecido en las familias, en las plantas, en los animales, pero el mecanismo, el cómo pasaba, era un completo y absoluto enigma. Y eso nos lleva a la primera gran etapa de la genética. Imagínense a los científicos como si estuvieran frente a una máquina súper compleja. Podían meterle cosas, ver lo que salía y hasta predecir los resultados. Pero tenían prohibido abrirla para ver cómo funcionaban los engranes por dentro. Eso era una caja negra. Y esta idea queda súper clara aquí. Por un lado, la genética clásica, la de antes, se enfocaba solo en los resultados que se podían ver, o sea, los fenotipos. Podían predecir con bastante certeza qué probabilidad había de que una flor saliera de cierto color. Pero si les preguntabas, oye, ¿y cómo lo hace? No tenían ni idea. Del otro lado, la genética moderna, la que por fin abrió la caja. Ahora ya no solo vemos el resultado, estudiamos el mecanismo físico, el ADN, las proteínas, y podemos explicar paso a paso cómo se construye ese rasgo. Y aquí es donde entra el gran Gregor Mendel, que ojo, él nunca habló de genes, él usó la palabra factor. Para él, era una especie de partícula discreta que pasaba de padres a hijos. Era un concepto, pues, abstracto. Una idea que le servía para explicar lo que observaba, pero que nadie, absolutamente nadie, había visto jamás. Pero entonces, llegó el momento clave. El momento en que la caja negra finalmente se abrió de golpe y nos reveló el secreto que llevaba tanto tiempo guardando. 1953. Grábense bien esta fecha. Este es el año que lo cambió todo. El descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN nos dio, por primera vez en la historia, una imagen real del mecanismo de la herencia. El enigma, por fin, empezaba a tener respuesta. Y con ese descubrimiento, el factor de Mendel, esa idea abstracta, evolucionó. Ahora, un gen ya no es una idea. Como vemos aquí, es algo real, físico. Es una ubicación específica, un locus, en un cromosoma. Es, literal, una secuencia de código que tiene las instrucciones para construir algo que funciona, como una proteína. O sea, pasamos de una teoría a la materia tangible. Ok, muy bien, ya tenemos el plano, el ADN. Pero una cosa es tener el plano de un edificio y otra muy distinta es tener el edificio construido, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace la célula para convertir ese código en algo real, en una función? Bueno, para eso existe la expresión genética. Este proceso tiene dos fases principales. La primera es la transcripción. Piénsenlo así. El ADN es como el libro maestro, el original valiosísimo que está guardado bajo llave en el núcleo de la célula. No puede salir. Entonces, lo que hace la célula es mandar una enzima para que haga una copia, un borrador, que se llama ARN mensajero. Y aquí pasa algo increíble, la edición. La célula agarra esa copia y le corta todos los pedazos que no sirven, los intrones, y pega solo las partes importantes, los exones. Es como si puliera el mensaje para que quede claro y conciso. Ahora, ese mensaje ya limpio viaja fuera del núcleo a las fábricas de la célula, los ribosomas. Y ahí ocurre la traducción. La fábrica lee el mensaje en palabras de 3 letras, los codones. Cada palabra es una instrucción para agregar un tipo de ladrillo, un aminoácido. Los va pegando uno tras otro, formando una cadena larga. Pero aquí viene la magia, el paso crucial, el plegamiento. Esa cadena se dobla sobre sí misma y adopta una forma tridimensional súper específica. Y esa forma lo es todo. Si no se dobla bien, la proteína simplemente no funciona. Perfecto. Ahora que ya sabemos cómo se pasa del plano a la máquina, podemos regresar a esos conceptos clásicos como dominante y recesivo, y entender por fin qué es lo que de verdad significan a nivel molecular. Usemos el ejemplo del color, que es muy claro. Digamos que el alelo A mayúscula es la instrucción correcta para hacer una enzima que produce pigmento, y el alelo A minúscula es una instrucción rota que produce una enzima que no sirve. Ahora fíjense en el individuo AA. Aquí no es que la A le gane a la A en una pelea, no, para nada.
Lo que pasa es que con tener una sola copia que funciona, la célula ya produce suficiente enzima como para tener el color oscuro. La copia rota está ahí, pero su efecto queda enmascarado porque con la funcional es suficiente. Y este fenómeno tiene un nombre: haplosuficiencia. Suena muy técnico, pero la idea es simple. Haplo viene de mitad. Y bueno, significa que con la mitad es suficiente. Con una sola copia funcional del gen basta para que todo se vea normal. Esto cambia por completo la idea de que los alelos luchan entre sí. Por supuesto, la biología rara vez es tan sencilla. A veces, con una sola copia funcional no alcanza y terminamos con un fenotipo intermedio, como una flor rosa en lugar de roja o blanca. Eso es dominancia incompleta. Y otras veces, los dos alelos son funcionales y se expresan al mismo tiempo, como en el tipo de sangre AB. Eso es codominancia. Lo bueno es que la genética moderna ya nos da las herramientas para entender todas estas variantes. Y así hemos pasado del misterio a la molécula. La caja negra por fin está abierta. Pero, como siempre pasa en la ciencia, resolver un enigma nos deja con una pregunta todavía más profunda. Si todas las células de un cuerpo tienen exactamente el mismo manual de ADN, ¿por qué una célula del ojo es tan diferente a una del hígado? La respuesta está en el siguiente nivel de complejidad: cómo se regula qué genes se prenden y se apagan. Pero eso ya es tema para otro análisis.